Una vez más, buenos días, iglesia, buenos días. Tengo el privilegio de compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor y por supuesto es un tiempo de reverencia, demanda reverencia de todos nosotros, demanda humildad. Voy a pedirle que me acompañen a orar para que el Señor nos ayude a comprender su palabra y que su palabra esta mañana haga un eco en nuestros corazones. Oremos. Mi Dios, estamos muy agradecidos por permitirnos disfrutar este momento, Señor, de adoración, de alabanza a usted, Señor. Permite que este gozo continúe, Señor, en este tiempo de predicación. Ayúdame, Señor, y no permita, Señor, que mis opiniones personales estén por encima de lo que tu palabra enseña. Ayúdame, Señor, a que solo tu palabra sea expuesta y predicada a tu iglesia. Y que tu iglesia, Señor, sea edificada, enseñada e instruida, Señor, por tu palabra. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que nosotros cada año nos reunimos como iglesia para celebrar este día. Y no es por costumbre. De hecho, cada domingo tenemos este mismo servicio de alabanza, de adoración. Tenemos el propósito de congregarnos para celebrar, para adorar a Cristo. Y estoy seguro que ustedes son como yo. Anhelamos estar juntos cada día, cada domingo, para que juntos como iglesia podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy es domingo de resurrección. Así es que es un día alegre, es un día de fiesta, es un día que nosotros como iglesia celebramos, recordamos que la cruz y la tumba están vacías. Hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo vive, que Él ha resucitado. Jesucristo triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás y el pecado. Ese es el mejor mensaje que alguien puede escuchar. No hay un mensaje que cause más gozo en el corazón del creyente. Y en Lucas capítulo 18, versículo 31, nosotros leemos que en cierta ocasión Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Aquí vemos al mismo Señor Jesús anunciando que Él se levantaría de los muertos. Bueno, de hecho, los 4 evangelios registran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana. Lo encontramos en Mateo capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20. Lucas capítulo 24 narra lo que pasó un domingo como hoy. La tumba estaba vacía. Las mujeres hallaron removida la piedra, no porque los soldados romanos lo habían hecho, un ángel lo había hecho. Los soldados ya no estaban, se fueron. No hay razón para quedarse ahí, no había un cuerpo. Salieron huyendo. Y el ángel le dijo: no está aquí, le dijo a las mujeres. ¿Por qué? Ha resucitado. Ha resucitado. Lo que los creyentes no hacen. Bueno, los creyentes no hacen muchas cosas que deberíamos hacer. Pero una de las cosas que no hacen los creyentes es cuestionar la resurrección de Cristo. No se cuestiona, en el mundo cristiano no se cuestiona si Cristo resucitó o no resucitó. No hay ese cuestionamiento. Pero es necesario entender bíblicamente lo que significa la resurrección de Cristo. Acabamos de escuchar 1 Corintios capítulo 15. Y si usted lee el mismo Corintio, el 15, en los primeros 5 versículos, el apóstol Pablo está describiendo la buena noticia, está describiendo el evangelio. Y en el versículo 55, Pablo nuevamente toca el tema del evangelio, de la resurrección de Cristo.
y habla de la muerte como un aguijón. Y la muerte nos recuerda a nosotros nuestra condición de pecado, que somos pecadores. La muerte aún es el enemigo del hombre, del ser humano. Esto incluye a los creyentes. Los creyentes no están vacunados contra la muerte. Y hemos meditado, ¿no?, en domingos anteriores acerca de esto. La muerte afecta a las relaciones. La muerte separa a las familias. La muerte causa dolor cuando un ser querido muere. Y aunque somos llamados a no temer a la muerte, la verdad es que todavía nos atormenta, todavía nos causa dolor. El hecho de saber que un ser querido un día ya no va a estar a nuestro lado, causa temor. Ya no vamos a ver caminar por la casa a ese ser querido. Y eso, por supuesto, causa tristeza. Y en el texto que acaba de leer nuestro hermano Enrique, 1 Corintios capítulo 15, Pablo hace un estilo de burla a la muerte y dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hace referencia acá a ese aguijón que ya fue dejado en Cristo. No sé a cuántos de ustedes le ha picado un día una abeja africanizada. Duele, ¿no? Causa un dolor agudo allí en el lugar donde picó la abeja, donde dejó su aguijón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes son como yo, en el momento sentimos el dolor, ¿no? No sé, el veneno, o hay algo ahí que ese aguijón causa un dolor muy agudo. Pero hay cierta satisfacción después de algunos minutos, que esa abeja ya no va a volver a causar dolor en otra persona. Ya dejó el aguijón ahí. Ya esa abeja, bueno, científicamente está comprobada que esa abeja va a morir en algunos minutos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte ya quedó en Cristo. Ya quedó en Cristo. Yo quiero invitarles a que meditemos en 3 verdades acerca de la resurrección de Cristo. La primera, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo como el pago por nuestra libertad. Eso lo vimos el viernes, ¿no? ¿Se recuerdan? La resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Dios había aceptado el sacrificio de su Hijo como el pago. En Cristo cayó o se descargó el aguijón de la muerte. Hay un texto que está en Filipenses, Miguel lo leyó al principio. Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante dice: por lo tanto, hablando de Cristo, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo logró que el Padre aceptara, que el Padre recibiera su sacrificio como la obra expiatoria en nuestro favor. Así lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25. El viernes yo explicaba lo que significa expiación, y en términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. En Juan capítulo 19, versículo 30, la Reina Valera lo leemos así, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: tetelestai, que significa consumado es. Y tetelestai es la palabra que ponían los griegos en la factura, cuando uno cancelaba la factura. Entonces, una factura pagada, ya ponían tetelestai, consumado es, la deuda está pagada. Eso garantiza una salvación perfecta a la que no puedo añadirle nada, hablando de nosotros con relación a lo que Cristo dijo en la cruz. No hay nada más que hacer. Yo no puedo añadir méritos a lo que Cristo hizo en la cruz.
Y solo para hacer un pequeño puente entre lo que pasó allí y lo que pasa en nosotros, en nuestro contexto, relacionando esto. Yo no voy a ir a pagar una factura que ya tiene el sello de cancelado, ya está cancelada. Cristo pagó la pena que nosotros merecíamos pagar por nuestro pecado. Él soportó la ira que nosotros merecíamos recibir. Él venció la separación que nuestro pecado causó entre Dios y nosotros. Él nos libró de la esclavitud causada por nuestros propios pecados. Eso es libertad espiritual. Es interesante todo lo que provocó, lo que causó, lo que comprobó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si han escuchado esta historia anteriormente, pero un hombre quería hacer realidad su sueño. Él quería pasar vacaciones en un crucero y pasó por muchos años trabajando duro y ahorrando dinero para realizar su sueño. Cuando finalmente tuvo el dinero, compró el boleto del crucero, ¿verdad? Y se dijo a sí mismo, bueno, no puedo permitirme platos extravagantes o platos carísimos en este lugar. Entonces comenzó el viaje del crucero y él solo tomaba galletitas con galletas de mantequilla. ¿A quién le gusta la mantequilla de maní? Perdón, la mantequilla de maní es mi favorita, la favorita de mis hijos. Pero este hombre agarraba galletitas y le untaba mantequilla de maní. Era lo más económico o lo más sencillo que él podía encontrar en las mesas, en los banquetes. Entonces el hombre pensó de repente, si trabajo dentro del crucero, puedo ahorrar dinero y darme el gusto también de comer de lo que comen los demás. Porque él miraba a las demás personas en los grandes banquetes, en las fiestas que hacían en los cruceros y en las reuniones, comidas que él no se imaginaba. Entonces le pidió al capitán del crucero y le dijo, permítame trabajar para poder ahorrar y probar de esa comida de lo que los demás están comiendo. Y el capitán le responde con mucha amabilidad y le dice, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿No se da cuenta de que las comidas ya están incluidas en su boleto? Cuando usted compró el boleto, todo lo que usted ve ahí, usted puede comer. No hay necesidad de pagar más. Muchas veces somos como este hombre. Muchos cristianos viven como este hombre, queriendo hacer más cosas, queriendo pagar con tipos de actividades, añadirle más a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Sí, no se dan cuenta de los recursos ilimitados que son nuestros en Cristo. Muchos cristianos comen de las obras. No hay necesidad de vivir así. Ya Cristo pagó por tu salvación y el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como el pago por tu salvación. No hay necesidad de pagar más. Muchos hablan y dicen que creen en la resurrección de Cristo, pero solo unos pocos entienden y viven estas verdades. Eso es lo que pasa en un mundo religioso, en un mundo con una cultura religiosa como la de Chinandega, como la de Latinoamérica. Todo lo que Cristo logró con su resurrección es todo lo que un cristiano necesita. Y eso encierra la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Todo lo que Él hizo. El Salvador ya ha pagado todo por nosotros. Eso es lo que nos dice la resurrección de Cristo. Escuche lo que dice Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Justos es perdonado. Eso es lo que Cristo logró. Ahora, si Dios no nos libró del poder del pecado, ¿quiere decir que el creyente ya no peca? Porque eso es lo que nos estás enseñando este verso acá más atrás. O que puede seguir pecando porque ya Cristo lo salvó de la condenación.
Para nada, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 6 de ese libro. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Lo que sí quiere decir es que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en el creyente. No está diciendo que tenemos licencia para pecar. Está diciendo que el poder que levantó a Cristo de los muertos mora en el creyente. Está diciendo que el Padre recibió el sacrificio de su Hijo como el pago perfecto, como la ofrenda perfecta por nuestra salvación. Entonces, volvamos a Corintios, perdón. Escuche lo que dice el versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Escuche el 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una licencia la que Dios le otorga a sus hijos para seguir pecando por esta salvación. Lo que está diciendo es que nos da el poder para vencer las tentaciones y el pecado. El pecado ya no tiene señorío en el creyente. No importa cómo o cuál haya sido su pasado. Si estás en Cristo, has sido justificado, has sido perdonado. Tu llamado entonces es vivir en santidad. Mire lo que dice Efesios 1:19. La Nueva Traducción Viviente dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese es el mismo poder. Pero el versículo 18 dice: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo poder, dice, que levantó a Cristo de los muertos. Dios nos ha dado un espíritu, su Santo Espíritu, y una nueva naturaleza para que tengamos los medios necesarios para poder oponernos al pecado y sus deseos, y de esa manera poder vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Eso es lo que la resurrección de Cristo provoca o en lo que resulta. Y a pesar de que vivimos en un mundo afligido, personas con problemas, a veces con un dolor evidente en sus rostros. No sé si ha podido ver a alguien que, sin que la persona diga o cuente mucho, su rostro es de tristeza, es de dolor, y uno se imagina, uno llega a la conclusión, esta persona está pasando por un momento difícil. Y muchos tratan de disimularlo. En nuestra cultura es normal, cuando alguien le pregunta, ¿cómo está? Bien, bien. Usamos el bien para ocultar lo que realmente hay en nuestra mente, en nuestros corazones. Por supuesto, es evidente que las personas sufren. Hay violencia, hay dolor, hay muerte. Todo eso nos rodea, a los creyentes también. No somos inmunes a todo eso. Somos parte de esta humanidad. Vivimos en este mundo. El sufrimiento, dijimos en los domingos anteriores, es parte de la vida cristiana también.
El sufrimiento lleva a muchas personas a buscar una manera que la vida sea mejor, entre comillas. Y esa intensa búsqueda muchas veces el ser humano falla con esa intensa búsqueda de la felicidad. Por eso hay gente que uno las ve respirando, pero sin seguridad, sin esperanza. Gente que no tiene propósito de vida. Viven un tipo de montaña rusa, emocionados circunstancialmente. Según las circunstancias que rodean su vida, sus emociones pueden estar acá, buenas o malas, pero de repente bajan. Porque las circunstancias que los rodean lo afectan tanto que viven un tipo de montaña rusa, así. Muchos llegan a las iglesias los domingos a recibir una dosis de emoción. Y es triste para un cristiano vivir así, emocionado circunstancialmente. No hay una vida de convicciones. No descansan en lo que Cristo hizo en la cruz. No descansan en lo que logró Cristo con su resurrección. Es como que el Espíritu Santo no habita en sus corazones. Algunos, como dije, bajo un tipo de éxtasis religioso nada más, pero sin convicciones, sin esperanza. Están haciendo un montón de cosas creyendo que solo de esa manera pueden disfrutar de las bendiciones del Salvador. Pero la resurrección de Cristo demostró la supremacía de su poder. Entonces, ¿cómo afecta todo esto al creyente? En su manera de vivir, sus convicciones. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Salvador? Eso afecta mi identidad también. La resurrección de Cristo garantiza que nuestra salvación es completa y segura, como dijimos en Romanos capítulo 25. Juan capítulo 14, versículo 19. Escuche lo que dice Juan 14, 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Aquí está el Señor Jesús. Ustedes pueden ver estas promesas. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, y según lo que nos dice Romanos capítulo 4, también dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces la vida eterna depende también de la resurrección de Cristo. Como Adán, todos murieron. En Adán todos murieron. Por el pecado de Adán, la muerte entró en el mundo, dice Romanos también, Romanos 5:12. Así en Cristo todos vivirán, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En otras palabras, fue en la muerte de Cristo y en su resurrección que Él nos concedió vida eterna. Si Él nunca hubiese resucitado, no hubiese podido conquistar la muerte. Pero Él sí resucitó. Él lo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la vida eterna depende de la resurrección. Seríamos los más dignos de lástima si creyéramos en alguien que no ha resucitado. Entonces, por la resurrección de Cristo, tengo gozo, tengo paz y tengo esperanza futura. La resurrección de Cristo es la muerte de la muerte. Ya no hay aguijón. Ya no hay aguijón. Escucha, ponga atención. Mire qué interesante, hablando de la muerte. Aquí la cuestión, no sé si usted recuerda el capítulo de Lázaro, pero la cuestión no es si Jesús pudo evitar la muerte de Lázaro. El punto es que demostró que Él tiene poder sobre la muerte y sobre la vida.
La cuestión no es si Jesús pudo evitar su propia crucifixión. El punto es que Él quiso derrotar la muerte. La cuestión no es si Dios pudo evitar el sufrimiento de su Hijo. El punto es que Él demostró tener poder para levantarlo de entre los muertos. La cuestión no es si Dios pudo evitar o puede evitar nuestro sufrimiento en este momento o en este mundo caído. El punto es que Él nos da una nueva vida, nos da esperanza para que aún teniendo un pasado de dolor, una niñez de sufrimiento, ahora podamos vivir con gozo, con paz y esperanza. La cuestión no es si Dios puede evitar entonces que pasemos por valles de muerte y de sombras. El punto es que Él prometió estar a nuestro lado. ¿Se da cuenta cómo la perspectiva bíblica cambia nuestra manera de pensar acerca de los sufrimientos, acerca de las dificultades, teniendo en cuenta la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús? Entonces ya no me preguntaré más, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué llega esto a mi vida? Por supuesto que hay muchas veces sufrimientos a causa de nuestro propio pecado. Pero el hecho de que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, sufriera la muerte que sufrió, no significa que el Padre no lo amara. Lo demostró en la resurrección. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, por supuesto. La ley a mí me condena. La ley a mí me dice que soy culpable. Cualquiera que muera hoy mismo y se tuviera que enfrentar delante de Dios y tuviera que ser juzgado en base a la ley de Dios, fuera culpable. Porque Santiago dice, cualquiera que cumpliere todos los mandamientos, pero falla en uno solo, es culpable de quebrantar toda la ley. La ley le da poder de cierta manera al pecado. O sea, la ley me muestra a mí, me revela a mí que soy culpable. Pero la muerte de Cristo es la muerte de la muerte en su muerte y su resurrección. De eso se trata la muerte de Cristo, porque la muerte es el aguijón que causó cierto dolor por un momento en la vida de Cristo, pero ya no más. Entonces, para nosotros como creyentes, la muerte no es el fin. Sí, causa dolor, un dolor temporal. La pérdida de un ser querido puede causar dolor, sí. No es que el pastor es inconsciente o insensible. No, no se trata de eso. Se trata de ver la perspectiva bíblica. Miren lo que dice Romanos 6 para ir terminando. Romanos 6, versículos 5 al 11. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado para que ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así que también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo entonces mató el poder de la muerte para que todos los que crean en Él vivan. La vida del creyente está en Cristo, por lo tanto es una nueva vida.
Nuestra vida pasada se caracterizaba por el pecado, pero ahora nuestra nueva vida se caracteriza por la justicia, por la obediencia. Nuestros deseos son nuevos. Nuestra forma de vivir son nuevas, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaran, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué me lleva a mí a pensar así? La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos asegura que Dios tiene poder sobre la muerte. Eso significa que los cristianos no tenemos por qué temer a la muerte, ya que Jesús la ha vencido y nos ha prometido vida eterna. Entonces, los cristianos debemos vivir vidas de fe y esperanza, sabiendo que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Escuche bien esto. La muerte física para el creyente no es el fin. La muerte para el creyente, la muerte física no es el fin. Dicen, escuche bien, dicen, ¿verdad?, que el que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces muere solo una vez. Usted es inteligente, usted sabe qué significa eso. Sí, por supuesto. Nací físicamente, pero nací espiritualmente. Entonces solo voy a morir físicamente. Espiritualmente voy a vivir en la eternidad. Eso. ¿Por qué digo eso? Porque las Escrituras a mí me dicen eso y yo creo en las Escrituras. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces los cristianos debemos vivir vidas, valga la redundancia, de fe y esperanza, sabiendo que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Sí, causa un pequeño dolor como el aguijón de la abeja, pero hasta ahí no más. No más. Nuestra muerte física no es el fin. Los problemas de cada día son temporales. Solo crea, solo confíe en Cristo y viva con esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al pecado y la muerte con su resurrección. Eso es lo que nos enseña la resurrección de Cristo. No solo un cuento histórico, no solo un mito, no solo fue alguien que se autoproclamó el Mesías, como dicen los judíos en la actualidad. Cristo era el Mesías prometido, el Rey que vino a morir, a entregar su vida voluntariamente, pero que al tercer día resucitó para que a nosotros se nos diera vida eterna, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, como puede ver, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo como el pago por nuestros pecados, para nuestra salvación. La resurrección de Cristo, entonces, garantiza que nuestra salvación es completa y segura. La resurrección de Cristo nos da gozo, paz y esperanza eterna al creyente. Y como dije el año pasado, un domingo como hoy también, viva entonces en el poder de la resurrección. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en el creyente. La resurrección de Cristo es la muerte de la muerte. Punto. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias por demostrarnos tu poder. Gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso. Y no tenemos dudas, Señor. Es solo que somos débiles. Muchas veces somos como Tomás. Hasta no ver, no creer, decimos. Y nos parece un dicho liviano, pero puede llevarnos al pecado de la incredulidad. Señor, es claro que tu palabra nos enseña
que tú eres un Dios todopoderoso, que te levantaste de entre los muertos, que resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por tu pueblo. Señor, nosotros creemos en tu resurrección, pero también creemos lo que tu resurrección causó en el mundo entero, principalmente, Señor, en nuestros corazones como creyentes. Ese sacrificio, esa resurrección, comprueba, Dios, que tu Padre aceptó tu sacrificio como el pago por nuestros pecados. Y esa resurrección nos garantiza también esperanza y vida eterna. Esa salvación no necesita más cosas que hacer. Esa salvación que nos has dado ha sido por gracia. Ya lo pagaste todo, Señor. No necesitamos hacer más nada para ganar favor delante de usted. Ya todo está pagado. Y el poder del pecado que antes nos dominaba ya ha sido vencido. Hoy celebramos que tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección es la muerte de la muerte. Hoy nosotros tenemos vida y esperanza en Cristo. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados.